Buenas noches, mi nombre es Merly Jurado, soy estudiante del doctorado en gerencia avanzada y hoy voy a conversar con ustedes cómo los gerentes pueden utilizar la inteligencia emocional para lograr el éxito en su gestión. Para eso me voy a apoyar en el libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional. En lo que he podido investigar, la inteligencia emocional le está dando un paso a las personas para poder de una u otra manera canalizar sus emociones y poder llegar más lejos dentro de las empresas y a nivel personal. ¿Por qué diríamos esto? Porque en estudios que ya han sido publicados, hay muchas personas que tienen coeficientes intelectuales bastante elevados, pero tienen muchos problemas para relacionarse, para comunicarse y para expresarse. Y esto los ha llevado a que no puedan tener el éxito que ellos realmente desearían si tuviesen una mayor apertura a poder hablar, a poder expresarse con los demás. Entonces la inteligencia emocional lo que permite es que uno se conozca, que uno pueda manejar las emociones que tenemos todas las personas y que a través de esas emociones yo pueda informar, yo pueda comunicarme con las demás personas, es decir, yo pueda transmitir lo que yo estoy pensando y de una manera coherente, de una manera pertinente, para que el mensaje llegue como debe ser. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar dando lo que es el concepto de lo que es inteligencia para poder ir entendiendo un poquito qué es cuáles son los puntos claves que un gerente debe conocer. Lo primero que sería definir qué es la inteligencia, que es la capacidad de entender, de asimilar conocimientos, memorizar, razonar lógicamente y manejar conceptos. De allí nosotros podemos inferir que la inteligencia que obtenemos de manera académica está dividida en 7 partes, que son la musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática o la lingüística, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal. De esto nosotros podemos sacar o visualizar que tenemos dos tipos de mente, es decir, tenemos una mente racional y es en esa mente racional donde nosotros podemos sacar y medir el coeficiente intelectual, y tenemos una mente emocional que nos permite de una u otra manera también medir cuál es el coeficiente emocional, es decir, cómo somos nosotros en el manejo de las emociones. Entonces, cuando hablamos para poder calcular lo que es el coeficiente intelectual, eso lo hacemos a través de la música, de cinético corporal, de lógico matemático, de la lingüística y de la espacial. Esto es lo que nos va a permitir determinar cuál es el coeficiente intelectual de una persona. Pero cuando yo quiero medir el coeficiente emocional, yo lo voy a hacer a través de lo intrapersonal y lo interpersonal. Es lo que me va a permitir hacer esa medición. Entonces, lo que hemos estado acostumbrados es que las personas más inteligentes, es decir, las que tienen un coeficiente intelectual alto, son las personas que pueden llegar a tener mayor éxito. Pero estas premisas se rompen porque ya con estudios comprobados se ha determinado que no todas las personas que tienen un coeficiente intelectual alto, que lo dije al inicio, pueden tener la capacidad de relacionarse con las demás personas como lo tienen las personas que tienen una inteligencia emocional. Entonces aquí podríamos decir qué es la inteligencia emocional. Bueno, la definimos, o Goleman la define como la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el conocimiento para manejarlos. Es decir, yo puedo ver la cara de una persona y con solamente ver la cara yo puedo determinar si está tranquila, si está brava, si está molesta, si está nerviosa, porque de una u otra manera nosotros somos seres que podemos percibir con nuestra cara. Nosotros, la gesticulación que tenemos en nuestra cara nos permite de una u otra manera determinar el estado de ánimo de una persona. Entonces, cuando nosotros aprendemos, o cuando un gerente aprende a manejar la inteligencia emocional, puede tener beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero que nada, se incrementa la autoconciencia, es decir, primero que nada se conoce él y es consciente de todas las cosas que él puede hacer. Luego dice, busca la manera de facilitar
actitudes para de una u otra manera tolerar las presiones y frustraciones que se le puedan presentar. También dice que mejora la capacidad para trabajar en equipo, ayuda a crecer socialmente, aumenta la motivación y otorga la capacidad de liderazgo y nos brinda más posibilidades de éxito y desarrollo personal. Yo podría decir por experiencia, porque tengo algunos años trabajando como educadora, hay gente que es innato, que son líderes natos. Cuando nosotros formamos grupos en las escuelas, siempre sin que la maestra o el docente diga, Merly Jurado va a ser la líder, hay alguien que automáticamente se encarga de ser el responsable del equipo, de organizar el equipo, de una u otra manera dividir el trabajo y de llamar a reuniones, de cuándo nos vamos a reunir, cuándo tengan eso. Entonces hay gente que es de una manera innata y que si aprovecha la inteligencia emocional, empieza a conocer cómo tener o cuáles son las cualidades que tiene la gente que tiene inteligencia emocional, pues obviamente va a tener un éxito aún mayor. Entonces, partiendo de aquí, podríamos decir que las cualidades de la gente que tiene inteligencia emocional son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y la sociabilidad. Entonces, quiero ir explicando cada una de ellas para que nos quede un poquito más claro y que para el gerente pueda de una u otra manera ser consciente e irse apropiando de ellas y cómo al tenerlas puedan mejorar ciertas situaciones, tanto en su vida personal como en su vida laboral. En el caso del autoconocimiento, es el conocimiento de las propias emociones de una persona, o sea, de la persona como tal, en este caso de mi persona. Dice, significa ser consciente de uno mismo, conocerse, conocer la propia experiencia, ante todo el propio sentimiento de la vida, es la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento que ocurre. Es decir, que tendríamos que tener la capacidad para saber en qué momento estoy alegre o en qué momento hay algo que ocurre que inmediatamente me molesta. Tener esa capacidad de saber que me molesta, pero tengo la capacidad de controlarme para que eso no me perturbe. Entonces, ¿cómo yo logro el autoconocimiento? Lo logro, primero que nada, tengo que tener una actitud autocrítica, es decir, hacerme una autoevaluación y saber cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. También, de una u otra manera, ponerle nombre a las emociones que siento. Tener la confianza en mí mismo para hablar con los demás, para expresar lo que siento, para ser yo, en resumidas cuentas. Y reconocer los sentimientos que me afectan, es decir, si hay algo que ocurre, hasta dónde eso me afecta a mí como persona. En el caso del autocontrol, dice, es la capacidad para controlar las emociones. La conciencia es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos, adecuarlos al momento, la capacidad de tranquilizarse uno mismo, de desembarcarse en la ansiedad, en la tristeza, en la irritabilidad, en las consecuencias que ocurren a raíz de las ausencias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr de una u otra manera llegar a ese autocontrol? Primero que nada, confiar en las decisiones que nosotros tomamos, conocer cuál es mi capacidad de ser responsable. Tengo que tratar de liberar, si estoy ansiosa, buscar cuáles son las técnicas para yo liberarme de esa ansiedad, y una de ellas es la respiración. ¿Cuál es la capacidad de concentración y de prestar atención que yo tengo en el momento? Pensar antes de hablar, no hablar impulsivamente, y por supuesto, si estamos enojados, esperar, calmarnos, hacer las técnicas que nos han dicho el mismo Coleman. El semáforo rojo, el semáforo amarillo, el semáforo verde, es decir, parar. Si definitivamente estoy irritado, lo más conveniente es que me calme, que respire y que me tome una pausa para poder seguir adelante. Luego viene la automotivación. Es la capacidad de motivarse uno mismo. De una u otra manera significa ser aplicado, tenaz, saber permanecer, tener tareas, definirme qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, decir las cosas van a salir bien, de una u otra manera ordenar esas emociones que uno tiene, pero siempre en positivo, siempre
tratando de salir adelante, agradecer el día, agradecer la noche, agradecer la casa, la familia, todo lo que uno tenga, todo lo que uno haya adquirido es una bendición y es parte que lo podemos utilizar para automotivarnos. Dentro de las cosas que escribe Coleman, dice eso es parte de la motivación. Yo puedo de una u otra manera tratar siempre de hacer las cosas, de innovar, no hacer siempre lo mismo, tener una actitud súper optimista, mente positiva, tener compromiso. A veces queremos que ocurran las cosas, las deseamos, pero no nos comprometemos. Y si obviamente yo no me comprometo con algo, es muy difícil que eso que yo quiero y deseo se pueda cumplir. Entonces, para yo obtener o trazarme una meta y que esa meta se dé, pues yo tengo que tener el compromiso, tengo que tener la motivación tal para hacer que eso se dé. Luego viene la empatía. ¿Qué es la empatía? Es el reconocimiento de las emociones ajenas. De una u otra manera, ya en el transcurrir del tiempo, uno aprende a conocer a la gente, uno aprende a ver las caras de las personas, hasta las posturas de la persona te indica a ti de una u otra manera cómo están las personas. En este momento ser empático parece mentira, pero una de las cosas claves es escuchar a la gente, es ver la necesidad de los otros, es ponernos en la situación, pero tenemos un pequeño problema, el celular. Nos reunimos en las casas, vamos a las casas de nuestra familia a compartir un rato y resulta que llegamos pidiendo la clave de Wi-Fi y pasamos el rato pegados al celular. Entonces están hablando y nosotros estamos aquí, sí, yo te estoy prestando atención. A veces ni siquiera hablan, sino que se instalan y toda la visita es durante el celular. En los trabajos ocurre lo mismo. Un buen gerente tiene que saber cómo canalizar el uso del celular, porque obviamente en este momento de pandemia, donde el uso de celular se ha vuelto imprescindible, entonces hay que saber cuándo realmente el celular se está usando para trabajar o cuándo el celular se está utilizando para otras cosas. Entonces es una cuestión de que hay que tratarla con mucho tino, hay que ser empáticos en entender que de repente puede que haya un momento para una llamada personal, pero que hay que estar bien claros en que necesitamos que realmente se haga un uso adecuado para poder nosotros escuchar a las demás personas. Eso sería una de las cosas clave que un gerente tiene que tener en este momento en que de una u otra manera los sistemas de trabajo han cambiado y se necesita tener los celulares a la mano. La sociabilidad es la manera de cómo controlamos las relaciones, cómo yo me relaciono con las demás personas, qué sentimientos puedo yo de una u otra manera generar al relacionarme y esto, ¿cómo puedo yo lograr esto? Primero que nada, teniendo normas de relacionarme con respeto hacia los demás. Yo no puedo entablar una amistad si yo estoy faltándole los respetos. Si lo haríamos y si estaríamos hablando desde el lado empresarial, pues aún con más razón deberíamos establecer ciertos criterios mínimos de respeto que se merecen todas las personas, ser amables, saludar a las personas. En el caso del gerente tiene la obligación de conocer a su personal, de saber en qué se desenvuelve su personal. El día que toque saludarlo, pues obviamente llamarle por su nombre, porque eso lo hace sentir importante, hace sentir que es reconocido en la empresa y por supuesto por el gerente. Entonces, una de las maneras que el gerente tiene para lograr que su equipo se sienta parte de él es que él los conozca, que él tenga la capacidad de reconocer el nombre de cada uno de ellos y el día que necesite hacer cualquier trabajo sea llamado por su nombre. Si, dependiendo obviamente del nivel de la empresa, de las relaciones, acá por lo menos en el Ecuador se utiliza mucho de llamar a las personas de acuerdo a su grado de instrucción, pero indistintamente de que lo tenga, si no tiene un grado de instrucción, pues señor fulanito de tal, o llamarlo por su nombre como tal, con el señor o la señora por delante. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros podemos ver que si un gerente tiene todas estas características y las usa
tanto a nivel personal como a nivel laboral, puede llegar a tener éxito. ¿Por qué? Porque de una u otra manera va a crear un clima organizacional pertinente, va a hacer que su grupo se sienta parte de un equipo, se sienta respetado, se sienta escuchado, y es muy importante que motive a su personal. ¿Cómo un buen gerente puede motivar a su personal? Por supuesto, mandándolo a preparar, utilizando estrategias de motivación, y cuando hablo de preparar no es solamente de la parte académica, sino haciendo talleres de relaciones humanas, talleres de inteligencia emocional, es decir, que le dé apertura para que ellos puedan sentirse valorados, sentirse parte del grupo, y de una u otra manera ver que su jefe o su gerente no se preocupa solo porque cumpla o porque aprenda lo que tiene que ver con la empresa, sino que se preocupe por el desarrollo personal de cada uno de sus empleados. Bueno, muchas gracias, buenas noches.